Hola, bienvenidos a Detrás de la Escena. Yo soy Ana Carolina Bueno. Una de las características que más valoro en una persona es el corazón sencillo, amor por la gente, un corazón de servicio. Mi invitado de hoy es una persona muy querida para nuestra iglesia junto a su esposa y a su hija. Son personas maravillosas que tienen un corazón para dar, un corazón generoso. Por eso quiero recibir hoy con muchísimo cariño a Fernando López. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo aquí en este día. Vamos a relajarnos porque yo sé que de pronto las cámaras nos pueden poner como un poquito tensos, pero creo que hay muchísima vida dentro de ti, Fernando. Tú y Maigualida, tu esposa, hacen un trabajo hermosísimo y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando quieren conocer más de ti, ese detrás de cámara. Así que empecemos conversando. ¿Quién es Fernando López? Cuéntanos de ti. ¿Dónde naciste? Bueno, yo creo que lo acabo de decir, pero déjalo tú, clarifícalo delante de las cámaras. Ok, claro que sí, Anita. Primeramente quiero decirles, como dice nuestro pastor, muchas personas ven nuestra gloria, pero no conocen nuestras historias, ¿no? Así es. Y hoy quiero contarles parte de la historia de mi vida. Nací en Venezuela, Maracaibo. Soy papá, soy abuelo. Tengo 3 hermosos hijos y tengo 6 bellos nietos. Háblanos un poquito de tu infancia, Fernando. Sé que naciste en Venezuela, en Maracaibo. Sin embargo, a muy corta edad fuiste a vivir a otro país. Cuéntanos un poco para estar en contexto. Bueno, nací en Maracaibo y antes del año pequeño me llevaron a vivir con mis abuelos a Colombia, una ciudad de Colombia donde estuve viviendo aproximadamente hasta los 12 años. Fue una niñez yo digo que bastante dura porque estuve falta de un papá, una mamá que nunca tuve. Mi papá nunca lo conocí hace poco, llegando aquí a esta iglesia y de verdad me hizo mucha falta para yo poder crecer como un niño normal, como tiene que ser, con un papá y una mamá metidos en un matrimonio. ¿No te criaste con papá y mamá? ¿Te criaste con tus abuelos? Háblanos un poquito de eso. Bueno, me crié con mis abuelos en una parte de Colombia, el campo, en una finca, donde mi niñez para mí, yo digo, fue una niñez dura, ya que no tuve esa oportunidad de juguetes, ni crecer como un niño, como crece un niño, el año al año. En sus etapas. Con sus cumpleaños y todo. Te digo que mis cumpleaños los vine a celebrar aquí cuando llegué a Presencia Viva. Nunca celebré eso. Y fue una niñez bastante dura porque desde muy pequeño, recuerdo yo, a los 7, 8 años, empecé a consumir alcohol. ¿Tan jovencito, tan chiquito, tan niño, Fernando? Sí, porque yo vivía, en el lugar donde vivía, era una cantina de mi abuelo y ahí fue donde me crié, donde llegaban todas las personas que trabajaban en la finca y bebían y había mujeres y todo. Y no solamente eso, a mí a esa corta edad de 8 o 9 años empezaron a llevarme a lugares para que me lo hagan hombre, decían. Imagínate, una criaturita de 8 años. Uh-huh. En ese proceso prácticamente adolescente estuviste entonces con tus abuelos ¿hasta qué edad? ¿Desde niño hasta adolescente, según me contaba fuera de cámara? ¿En qué momento regresas a Venezuela? Exactamente a los 12 años. A los 12 años regreso a Venezuela con mi mamá, que fue a buscarme, y empecé a vivir con mi mamá. Viví 3 años, recuerdo yo, con mi mamá, pero también ya yo tenía una vida muy desordenada a pesar de la pequeña edad. Un muchacho que ya tenía que trabajar para poder suplir las necesidades y todo. Yo empecé a trabajar desde muy pequeño, 10, 11 años, hacía lo que fuera para ganarme dinero para suplir todas las necesidades mías. Y recuerdo yo que a los 14 años ya, imagínense, ya a los 14 años, ya para 15, ya tuve mi primera hija. ¿Un niño? Una niña. Sí, pero eras un niño en ese momento. Yo era un niño. Eras un niño teniendo una niña. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se desarrolla esa experiencia de papá a una edad tan joven? Bueno, es que debido a lo joven que estaba, a los niños que estaba y a los comportamientos que yo tenía con mi mamá, que nunca había vivido con ella, entonces
ella me envió a una academia militar. Ok. Y entré a esa edad a una academia militar, dejando embarazada a una muchacha. Bueno, digo yo una muchacha, pero no, ella era mucho mayor que yo. O sea que la persona, la mamá de tu primera hija, ¿formaba parte de la escuela militar o no? No, ¿Fue no, en no. ese periodo? No, era alguien del vecindario que, mira, ella tenía 22 años, yo tenía 14. Wow, un niño, prácticamente Sí. un niño. Ok, empiezas en la carrera militar. Háblanos de esa experiencia, de esa década, de esa temporada. Bueno, empiezo en la carrera militar. Recuerdo yo que me gradué muy joven, me gradué como a los 17 años, estaba muy niño. Empecé a trabajar y de verdad que era un muchacho que estaba muy equivocado con la vida. Y ahora, yo cuando hablo de esto me da vergüenza decirlo, porque cuando yo leo la palabra y yo veo lo que era Saulo de Tarso, o sea, me conmuevo mucho, porque realmente yo era como un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, personas que iban a hablarme de Jesús, o que yo los veía más que todo en la frontera donde yo trabajaba, y yo los atacaba, les rompía las Biblias, se las mojaba. O sea, o iban a mi casa a hablarme y por arriba del balcón les echaba agua caliente. O sea, cosas que yo digo ahora, wow, ¿por qué era así? O sea, me lo pregunto. Wow, bueno, yo me imagino, Fer, que viniendo de un contexto en donde no había temor de Dios, en donde no había una familia que te inculcó la palabra, es prácticamente imposible, ¿no? Sería muy difícil estar encaminado, pero Dios siempre tiene un momento especial para cada uno de nosotros. Sin embargo, quiero detenerme en esa década en donde entonces empiezas a ejercer la carrera militar, estuviste trabajando con otros cuerpos de seguridad, por llamarlos así, ¿no? Del país. Háblame de esa experiencia, que creo que es mucho más extensa. Bueno, como te dije anteriormente, estaba muy equivocado y pensé que al ser militar tenía como decimos a veces, nos creíamos como la última pesicola del desierto, ¿no? Yo muchacho, y dije, wow, ahora yo con este uniforme, aquello, puedo hacer tantas cosas. Y empecé a trabajar con otros cuerpos de seguridad de mi país, donde el grupo era un grupo reducido, muy pequeño, pero era un grupo encargado de hacer muchas cosas que no lo hacen la mayoría de las Fuerzas Armadas ni fuerzas policiales. ¿Eran grupos específicos? Grupos especiales, Okay. Entrenados para hacer muchas cosas, mandados a otros países a entrenarse para poder cumplir con todas las órdenes de lo que tenía que hacer el gobierno. Okay. ¿El gobierno o tus superiores en este caso? Los superiores en este caso, pues sí. ¿Cómo te sientes con esa experiencia? Me acabas de decir que sientes vergüenza, pero amplíame un poco lo que hoy en día tú consideras resultó de haber pasado por todo eso. Bueno, por eso te digo, me da mucha vergüenza, porque realmente cuando hace un juramento, cuando uno le va a servir a la patria o está en un cuerpo militar, en este caso como el mío, uno hace un juramento de cuidar a la comunidad, de cuidar a las personas, de ser personas honradas, honorables, y no era lo que realmente yo hacía donde estaba con estos grupos. ¿Entiendes? O sea, nos encargamos a veces hasta de tomar la justicia en nuestras manos, cuando realmente no es lo que teníamos que hacer. Entonces, por eso es que yo cuento ahora, que no lo he contado mucho, no lo he contado mucho, y esto me da vergüenza, y ver de lo que está pasando ahora en mi país mucho más. Eso quería preguntarte, cuando ves escenas como las que estamos viviendo actualmente en Venezuela, cuando ves tanta represión, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu manera de orar a Dios con respecto a eso? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo tuve la oportunidad de regresar a mi país y poder reunirme con un grupo de mis compañeros, y comentarles, ya yo había conocido al Señor, y comentarles y decirles, mira, busquen en la palabra que hablan de nosotros. Y ahí en Lucas 3:14 dice, cuando está Juan el Bautista bautizando, los soldados preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Y él les contesta, ustedes dejen de extorsionar, ustedes dejen de acusar al que no tiene una culpa, y confórmese con el salario del cual ustedes les están pagando.
Y fuimos y leímos la palabra y ellos vieron, wow, sí, es que tiene que ser así. Entonces por eso que... ¿Quedó algo de esa conversación? ¿Crees que algunos de ellos, o al menos uno, fue tocado con esa conversación? ¿Cómo fue esa experiencia? La gloria sea para el Señor, y sí. Y de esos grupos han salido aproximadamente como 8 o 9 pastores y están dirigiendo iglesias en Venezuela, y otros están aquí en otros estados, como en el estado de Colorado, en Georgia. Hay compañeros míos que son pastores y están dirigiendo iglesias. O sea que sí sirvió. Tomaron la decisión de retirarse y atender al llamado, porque muchos tenían su llamado. Fer, haciendo un recuento de todo esto que me cuentas, ¿ok? El tema de la carrera militar, ¿cuántos años pasaron para que vinieras a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuviste en todo trabajando y desarrollándote en esa carrera? ¿Y cuál es el motivo que te trae a este país? Okay. Bueno, el tiempo que estuve yo en esa carrera militar fueron 19, casi 20 años. Okay. Trabajé, después de ese grupo, trabajé con unas fuerzas especiales también de aquí de los Estados Unidos, pero allá en Venezuela. Y de ahí me tocó pedir mi baja para venirme aquí, pero fue por un motivo mayor, pues yo nunca quería venirme, ni nunca retirarme, porque en realidad estaba bien, bien como dicen, no estoy bien, pero en realidad no estoy bien porque... Estabas bien para lo que el mundo pinta. Exactamente, pero yo como no conocía de Dios, o sea, no estaba bien. Fer, llegas a Estados Unidos y es aquí donde tienen un encuentro con Dios. Cuéntame cómo empieza ese proceso de encontrarte con Jesús y de caminar con Dios, ¿no? Bueno, eso fue una tarde que mi esposa va en un autobús y le entregaron un tratadito, donde había la dirección de una iglesia y decían que asistieran y esto. Y lo llevó a la casa, mi mamá fue, miró y nos dijo, mira, una iglesia, ¿quieren ir? Y empezamos a ir a esa iglesia un día domingo. Okay. Uh-huh. Y desde entonces asistían a esa iglesia. Sé que hubo algo allí como que Dios utilizó para llamar tu atención poderosamente y tú dijiste, esto tiene que ser verdad. Sí. Cuéntame esa experiencia. Sí, recuerdo yo que esa iglesia donde fui era una iglesia, de estas iglesias donde la gente es muy, muy espontánea y saltan y danzan y todas esas cosas, y se caían y gritaban. Y entonces yo decía, wow, esto es mucho show, o sea, cómo la gente se cae así, ¿ok? Y cuando yo llegué a este país, de que llegué, yo traía una enfermedad estomacal muy fuerte que la había tenido siempre, la tuve por muchos años, por muchos años la tuve, y eran dolores y dolores y dolores. Y recuerdo que había una cruzada y llegó un pastor de Canadá. Nunca voy a olvidar ese momento, porque fue realmente el momento que utilicé a Dios para sanarme y para que yo creyera. Claro. Sí. Y entonces yo me sentaba en la última silla, y el hombre predicaba y decía, bueno, el día de sanidad, el viernes, sábado, el día domingo, dijo, seguimos el Señor quiere seguir sanando, y aquí hay un hombre que trae una enfermedad por muchos años, y el Señor quiere sanarte hoy, te pido que pases al frente. Y entonces yo ahí atrás. ¿Te resistías? Sí, porque yo decía, no, eso no es conmigo, nunca pensé, realmente no pensé. Y él fue caminando y a medida que iba con el mensaje, fue llegando hasta la mitad. El Señor sigue llamando a este hombre, voy a tener que ir a buscarlo yo. Y siguió. Yo, estaba muy cerca hasta que llegó hasta donde estaba yo. Y me puso la mano en el hombro y me dijo, hijo, Dios quiere sanarte hoy, pasa ahí al frente. Esos dolores que trae, cuando me dijo esos dolores que trae, yo digo, bueno, ¿será que alguien le dijo? Porque yo todavía con esta incredulidad, ¿será que alguien le comentó que yo sufría de unos dolores? Pero yo no le había dicho a nadie, a mi esposa que sabía. Y pasó al frente, recuerdo yo, y el hombre más pasó por el lado, está sano, el hombre pasó, ni me tocó y caí. Ahí estaba la respuesta del supuesto show, ahí estaba la respuesta, sí. Del supuesto, porque era el Espíritu Santo tratando contigo. Sí. Y entonces recuerdo, caí y me olvidé de todo y resulta que todo el mundo se fue. Eran como casi las 5 de la tarde y fue el momento que estaba un ujier cuidándome allí. Nada más estábamos los dos, esperando que me levantara y bueno, me fui y empecé.
Y empecé a creer porque se me quitaron los dolores, todo esto. Y ya empecé a sentarme en el medio. El Señor fue hablando hasta que me senté ya. Adelante. Uh-huh. Porque usualmente no lo hacías. No. ¿Llegabas a la iglesia y eras fijo de los que te escondías o cómo? Porque creo que eso no lo comentaste al principio. Sí, me escondía, me sentaba en lo último porque yo iba más o menos, fue el error grande cuando alguien te lleva a la iglesia y nosotros íbamos por medio de mi mamá y ella se enojaba si nosotros no íbamos. Entonces íbamos con ella y cuando medio terminaba la alabanza, claro, nos íbamos. Por eso nos sentábamos atrás. Y me escondía mucho, pero el Señor me llevó hasta el frente y al tiempo empecé a servir y a servir y a servir de una manera que, wow, un amor por servirle al Señor y por servirle a la gente. Pero también después me di cuenta de que no es como aquí, pues. Aquí se trata del ser y no del hacer. Tenía tantas heridas todavía, tantas cosas que no habían sido sanadas. Y yo estaba queriendo ayudar a otros cuando necesitaba ayuda yo mismo. Creo que esto que empiezas a contarnos tiene que ver mucho con tu llegada a la iglesia, ¿no? Conoces a Jesucristo a través de ese tratado que recibió tu esposa Maywalida, empiezan a servir en la iglesia. Sin embargo, había algo allí, quizás era más en la organización con la que estabas, donde el servicio de pronto tenía un interés muy por encima del ser. Y empiezas a asistir a Presencia Viva y me gustaría saber cómo fue ese proceso en el que empezaste con tu familia a asistir a la iglesia hace ya unos cuantos años. Bueno, la llegada a Presencia Viva fue un engaño, me trajeron engañado. Sí, pero ha sido el mejor engaño que yo le he dado gracias a Dios por ese engaño. Porque recuerdo yo que me trajeron un día el padre, mi esposa y mi hija. Me trajeron, después de ellas tenían ya 3-4 meses aquí en asistiendo, okay, en el anterior edificio. Y me dijeron un día, padre, mira, te vamos a llevar y eso. Y yo dije, bueno, me van a llevar a comer, no vayas a la iglesia hoy. Yo estaba yendo todavía a la otra iglesia porque era el líder en la otra iglesia y tenía un grupo y tenía que estar pendiente. Porque todos los domingos yo iba allá. Pero ese día el padre me trajeron a Presencia Viva y bueno, yo llego con una cultura que traía muy equivocada, de que tenía que estar todo el tiempo con mi corbata, mi saco y mi Biblia, por supuesto, abajo del brazo y que tenía que ser así, en reverencia al Señor. Y entonces yo llego así, pero yo miro y veo diferencia, que no es así. Yo digo, todo más normal. Sí, la gente vestía normal, pero gente que se veía que adoraba a Dios. Se veía la presencia de Dios en el lugar. Y me llamó la atención, me encantó. Y lo que más me gustó fue que ya mi esposa y mi hija tenían 3-4 meses y tenían un cambio, tenían un rostro radiante, que ellas venían con mucha tristeza, con muchas cosas, con muchas heridas. Y en tan poco tiempo ya se veían muy diferentes. Entonces yo dije, aquí hay algo aquí. Esta es mi iglesia. Llegas a Presencia Viva, empieza el proceso de sanidad, sin embargo, habían cosas que quizás no estaban del todo resueltas y es importante que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso para llegar hasta aquí. Bueno, por eso era importante cuando te decía ahora de que muchos lugares se enfocan mucho en el hacer y no en el ser. En el hacer de la persona, en el servicio, en lo que la persona puede dar. Sí, en lo que puede dar. Okay. Y entonces no se enfocan mucho de poder ayudar a las personas a que puedan sanar, a que puedan hablar, a que puedan tener compañías, a que puedan caminar con ellos, ¿entiendes? Para poder restaurar bien realmente la persona. La vida, claro. Entonces llegué aquí, empezamos a servir, recuerdo yo, al poco tiempo de estar aquí empezamos a servir porque había personas que nos conocían de muchos años aquí, pastores que estaban aquí y habían estado con nosotros. Y entonces servimos, pero yo traía un pecado oculto muy grande. Que después de 20 y pico de años que no había cometido nada, que estaba como el alcohólico anónimo, limpio ya, caí. Okay. Caí. Y entonces fue pasando hasta que
debido a los mensajes que escuchaba aquí a través de los mensajes de los pastores. Tuve que sacar a la luz todo Era esto. Dios tocando la puerta del corazón, era Dios diciendo, hay algo que no está bien. Y me tocó sacar a la luz esto que estaba trayendo. Y lo más hermoso fue que cuando yo se lo comento junto con mi esposa a nuestros líderes, nos abrazaron, nos agarraron de la mano y nos dijeron, nosotros vamos a caminar con ustedes, no se preocupen. Que nosotros ya teníamos en nuestra mente que nos iban a echar, que nos iban a poner para allá, que esto, avergonzados. Y no tuvimos que avergonzarnos. Sí, hay un precio que hay que pagar. Yo tuve que pagar casi 2 años, 1 año y 8 meses de un proceso. Claro. Sí, tuve que pagar 1 año y 8 meses de un proceso de todos los días. Rendir cuentas. Hacer cuestionarios, 100 preguntas todos los días. O sea, trabajar en tu matrimonio, supongo, trabajar en familia. Trabajar en mi matrimonio. Entonces, el Señor restauró. Pero el Señor ya restauró de una manera que ya, o sea, todo quedó atrás. Sanó el corazón de mi esposa, que fue una cosa que el Señor, fue uno de los regalos grandes que me da el Señor también cuando yo veo que mi esposa ya, a los días de pasar eso, me dice, no, ya yo te perdoné, yo esto, aquello, vamos para adelante. Wow, entonces... Hoy en día, Fer, diriges un ministerio hermosísimo junto a Maywalida, tu esposa, que también amamos mucho, una mujer excepcional, y es el ministerio de alcance, el ministerio que ayuda a la comunidad. Pierdo la cuenta de la cantidad de familias que hemos sido bendecidas a través de ese ministerio, incluso familias que no asistimos a la iglesia, sino que Dios te ha abierto puertas muy grandes, el Señor te ha dado un favor muy especial para también bendecir a otras congregaciones y a otras organizaciones, y creo que están en uno de los tiempos más hermosos de su vida como familia y como ministerio. Entonces, compártenos esa parte, lo que haces actualmente en Outreach aquí en Presencia Viva. Ok, Anita, mira, bueno, antes de compartirte eso, quisiera compartirte primero cómo llego yo a poder... Claro. ¿Sí? Okay. Y yo llego aquí porque estoy atendiendo un llamado y un propósito de Dios que yo dije, pero wow, Dios tenía conmigo un propósito, yo no sabía. Y he descubierto aquí el propósito para el cual Dios me ha enviado aquí a la tierra, ¿no? Y entonces me fui llamado por el pastor y yo no lo creía, y te digo sinceramente, a veces no lo creo, porque yo nunca podía creer que era mi anhelo porque yo lo hacía anteriormente. ¿Servir al Señor a tiempo completo? Sí, era mi anhelo, pero yo decía, pero eso creo que es imposible. Pero Dios me sorprendió, y yo recuerdo que cuando Dios me llamó, no se me olvida, porque estamos en agosto y yo empecé en el año 22, el día 1 de agosto, tengo ya 2 años, el 1 de agosto del año 22, y yo le decía, Señor, cuando yo llegué aquí, que el pastor me dijo, bueno, bienvenido, aquello, y yo miro al cielo y le digo, Señor, y mis patrocinadores, ¿cómo hago? No tengo un carro, o sea, no tengo camiones, no tengo van, no tengo nada, no tengo quien me patrocine los alimentos para poder llevarlo, porque ya nosotros durante la pandemia, ya nosotros habíamos presentado algo. Una propuesta, y durante la pandemia trabajamos mucho haciendo esto, que gracias a Dios nunca tuvimos el COVID, y tuvimos la oportunidad de salir. Pero el Señor me contesta y me dice, tú mira, por tu obediencia, por tu amor, por tu pasión, yo soy tu patrocinador, no te preocupes. Y entonces yo le digo, bueno, Señor, nada, yo quiero unirme al corazón tuyo para servir a la comunidad. Y es lo que estamos haciendo ahora, sirviendo a la comunidad con amor, con compasión, porque hay mucha necesidad allá afuera. Y el Señor nos ha sorprendido de una manera que a los días, entonces teníamos una van, ya hace poco ya tenemos un camión, ahorita tenemos un contenedor de 53 pies. O sea, el Señor ha estado bendiciendo de una manera, tenemos empresas que nos están bendiciendo mucho, y nosotros de esa manera estamos bendiciendo muchas iglesias. Nosotros estamos bendiciendo aproximadamente 15 iglesias aquí en el área de Miami-Dade y en Broward, o sea, y en Homestead también. 15 iglesias estamos bendiciendo semanalmente. O sea, ha sido la gracia de Dios, y de verdad
yo a veces en la noche cuando llego a mi casa, Señor, ¿y cómo tú lo haces? Porque lo importante es tener en cuenta y muy claro que somos simples instrumentos, Fernando, y que Dios lo hace y que Dios se glorifica. Nunca se trató del hombre como tal, sino de un rey, de un Dios, de un Padre que nos ama y quiere bendecir a su iglesia. Háblame un poquito más del trabajo que hacen. Yo tengo entendido que las mamás solteras reciben un tipo de ayuda, los ancianitos también, no solamente repartimos alimentos a muchas familias, sino que también hay acompañamiento. Yo creo que tienes un equipo de más de 60 personas, 60, 70 voluntarios sirviendo a la comunidad. Cuéntame de eso. Bueno, ahora en estos momentos sí, tenemos más de 60 voluntarios y lo que estamos haciendo ahora es tratar de acompañar a estas personas que tú dices, estas personas mayores o a estas personas que están solas, que no tienen familia, que tienen a lo mejor solamente sus hijos como madres solteras. Nosotros estamos yendo a sus casas y les ayudamos, mandamos a algunas de las mujeres y van hombres y le preparan su patio, su cerca si hay que arreglar, si hay que pintar, cambiar algún bombillo, cualquier cosa que estén sucediendo en su hogar, nosotros allí estamos. Están enfermos, le hacemos un tren de amor con mucho amor cada vez. Igualmente, hablando de tren de amor, quiero agradecer porque nosotros acabamos de pasar por una situación en mi familia, ¿no? ¿Has visto el amor de la iglesia? No, la mano del Señor, wow, a través de la iglesia ha sido tremenda, en oración, en el área financiera, en los alimentos, en todo, en el acompañamiento. O sea, yo digo a ese Señor, ¿y cómo no te vamos a servir? También tiene mucho que ver, Fer, primero la misericordia de Dios y también la siembra que ustedes como familia hacen. Y de verdad que hasta públicamente quiero hacerlo, ¿no? Darte las gracias porque no solo ha sido una bendición para mi familia, sino también para muchas familias de esta comunidad, de esta localidad. Y el Señor mira el trabajo, ¿no? El Señor mira también el corazón. Así que quería aprovechar este momento para darte las gracias y al tiempo preguntarte ¿cómo te ves en los próximos años con todo el tema del ministerio? ¿Con qué sueñas? ¿A cuántas personas llegar? ¿Cuántos eventos hacer para seguir trayendo bendición a la gente? Háblame un poquito de eso. Bueno, al alcance de 5 años nos estamos proyectando junto con mi esposa porque hemos soñado junto con ella y involucrando a mi hija también y estamos viéndonos en un lugar como más o menos como esta área donde todos estos almacenes puedan ser donde estemos almacenando provisiones para la comunidad. Así nos vemos, donde estén entrando y saliendo contenedores, rastras. Fer, gracias. Así nos vemos. Y por supuesto, siempre hablándole a la gente porque es algo que hacemos de que no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Sino que de la palabra que sale de la boca del Señor, porque a veces mucha gente también quiere venir solamente porque hay necesidad, claro, a buscar los panes y los peces, pero también queremos dar alimento para su espíritu. Así es, en algún momento pensaste que lo ideal era salir con la Biblia debajo del brazo, bien encorbatado, con un traje, no importa el calor y la lluvia, pero bien encorbatado a predicar la palabra. Ahora lo hacen a través de los alimentos, llevando amor, el amor en acción y por supuesto predicándole a la gente, porque entiendo que también en todos esos eventos o en esos momentos de ayuda siempre se le lleva la palabra de Dios. Sí, claro, sí. Yo creo que es lo primordial, ¿entiendes? Es lo primordial. Llevar la palabra de Dios, llevarle una palabra de aliento, porque muchas personas que llegan a buscar alimentos para sus necesidades, eso están necesitando otra cosa. Gracias por este tiempo, gracias por compartir este tiempo con nosotros, por todo el trabajo que haces. Las cámaras son tuyas para que te despidas, para que le hables a tu gente. Hay mucha gente que estoy seguro está conectado en este momento, que les aman a ustedes como familia y les siguen. Un mensaje para ellos. Bueno, nada, quisiera darle las gracias primeramente a Dios y a esta hermosa iglesia por tomar este tiempo y querer que nuestra historia salga al aire, pues.
Y yo creo que es importante porque cada uno de nosotros, tanto yo como tú que me estás viendo, tenemos una historia que contar para que crean, para que el mundo crea que sí se puede, que sí se puede restaurar un matrimonio, una familia, que sí se puede sanar, que sí puedes tener libertad financiera, que sí puedes dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias a ustedes también. Nos vemos en un próximo episodio Detrás de la Escena.